Amigos, qué gusto saludarles, muy buenas noches. Cada vez nos resulta más palpable el cambio climático. Lo hemos visto sin ambajes en esta temporada de estío. Altas temperaturas, más de lo habitual, y pocas lluvias o un notorio retraso de las mismas. En el Inter, ríos, cascadas, lagos y presas secas y desafíos para la agricultura y las ciudades. El tema hídrico ya no puede desdeñarse y debe ser prioridad en el próximo sexenio. Esta noche nuestro invitado es Raúl Rodríguez Márquez. Él es el presidente del Consejo Consultivo del Agua. Hacen falta enormes inversiones a futuro para mejorar nuestra infraestructura y medidas a fondo que nos permitan aprovechar el vital líquido. En materia de inversión, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo deben vincularse las tres instancias del gobierno para ser más efectivos? ¿Cuáles son los riesgos de mantener una política distante al ámbito del agua? Lo invito a que nos acompañe. Raúl, muchísimas gracias. Buenas noches. Alberto, qué gusto saludarte. Gracias a ti por la invitación y al público que nos ve. Buenas noches. Bueno, qué gusto que nos acompañes, Raúl. Hoy es un tema importante el que vamos a platicar, el tema del agua. Viene el próximo sexenio, ya está a la vuelta de la esquina. Y este es un expediente, Raúl, ya lo habíamos platicado en alguna ocasión, al que habrá que darle seguimiento de manera puntual, porque pues lo hemos estado viendo en los últimos días, la sequía, el calor, el cambio climático, muchos de nuestros recursos hídricos se han venido modificando. Entonces es un tema que no se puede posponer. ¿Tú cómo ves el panorama para la próxima administración en cuanto a lo mucho que hay que hacer para mejorar la situación en la parte del agua en nuestro país, Sin Raúl? duda, Alberto, muchas gracias. Es un gran reto, es un desafío, es un reto el sector hídrico para la próxima administración y para muchos años posteriores, porque bien lo has dicho, tenemos variables que no teníamos hace unos años, como el cambio climático, como el calentamiento global. Ahora la ONU le llama la ebullición global, porque hemos visto pues, estos cambios tan tremendos que ahorita nos dio un poco de tregua el clima gracias a estos ciclones, pero traemos temperaturas inéditas, Sí. nunca vistas, y evidentemente eso va en detrimento del tema del agua. Nosotros desde el Consejo Consultivo del Agua, Alberto, estamos muy optimistas en que en esta próxima administración sí se tome en serio el tema del sector hídrico, sí se tome en serio una gestión del agua en México como una prioridad. Nosotros, como hemos platicado en otras ocasiones anteriores, nos acercamos ya con los equipos de trabajo, en este caso particularmente de la doctora Sheinbaum, con el doctor Julio Verdegué, que ahora nos da mucho gusto que fue nombrado secretario de Agricultura, con el propia Tragarcea Gómez, que ahora fue nombrada titular del Consejo Nacional de Desarrollo Regional y Relocalización, con Alfonso Ramírez Cuellar, con el equipo que va de alguna manera relacionado con el tema del agua, hacia las inversiones y hacia el tema de seguridad hídrica. Nos da gusto ver que la doctora Sheinbaum, nuestra virtual presidenta electa, tiene mayor sensibilidad al tema del agua porque ella tiene un conocimiento científico más claro. Primero, la experiencia, Alberto, que le tocó ser jefa de gobierno y le tocó una crisis muy difícil los pasados 2 años. Segundo, que ella ve el esquema de una manera más global. Nos da mucho gusto que el nombramiento también de la doctora de la ahora canciller todavía, Alicia Bárcena, como titular de la Secretaría de Medio Ambiente, para nosotros es muy positivo porque es una gente que conoce el tema, regresa a sus orígenes. Mucha gente no sabía que Alicia Bárcena pues empezó de alguna manera con el tema ambiental. Ella conoce muy bien, pero sobre todo nos va a dar algo fabuloso que México tampoco estaba teniendo, Alberto, que es mayor escaparate internacional, estar involucrado, regresar, reincorporarnos otra vez a la práctica internacional a través de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y nosotros creemos que la doctora Sheinbaum y su equipo van a ser muy receptivos con las propuestas que tú conoces y nos has hecho favor de comentar de nuestro decálogo por el agua, de los compromisos por el agua, de esos 4 ejes que nosotros y los expertos que conforman el Consejo Consultivo del Agua y sus aliados consideran que son elementos clave para una política o un plan nacional hídrico 2530, Alberto. Raúl, ¿cuánto se requiere invertir para revertir lo que no se ha hecho en muchos años? Sin duda es una cantidad muy fuerte que creemos nosotros que no va a ser posible. Tú lo has dicho en tus diferentes publicaciones y espacios muy bien. El 2025 va a ser un año económicamente muy difícil. Vamos a llegar con un déficit del 5%, con una inflación que no cede. Se acaba de dar el dato de una inflación hacia arriba que no esperaban los mercados. Creemos que va a cerrar en el 5%. Un crecimiento bajo del Producto Interno Bruto.
¿Cuánto se requiere? Los organismos internacionales, Alberto, como la ONU, como la Organización Mundial de la Salud, están planteando al menos entre 1 punto y 1,5 puntos porcentual del PIB. Sí. ¿Cuánto significa esto? Alrededor de 320,000 millones de pesos, 400,000 millones de pesos. Creemos nosotros que para el próximo ejercicio 2025, el presupuesto de egreso de la Federación va a ser muy difícil por lo que estamos comentando. Pero nosotros estamos planteando que al menos un medio punto porcentual, 1,5 del PIB, que significan más o menos 160,000 millones de pesos anuales, pero con un presupuesto multianual los próximos 10 años. Nosotros en los ejes que hemos platicado, Alberto, anteriormente, rápidamente lo pongo en contexto con el público, son 4 fundamentales. Uno, la visión de largo plazo. Ya basta de que cada 6 años se reinvente el país. Una política de transcendental. 2, mayores recursos, como lo estamos comentando. 3, innovación y tecnología. Incorporar muchas herramientas tecnológicas que existen actualmente para, como el intercambio de agua, la regeneración de aguas, el tratamiento, el reuso y tantas que tú conoces, pero que no se han llevado a cabo como política pública porque no hay incentivos para ello. Y el último eje, Alberto, sin duda, es el marco jurídico, la certeza jurídico para el agua, particularmente para las inversiones. Se ha dicho mucho que la prelación es para el consumo humano, el sector doméstico. No hay duda, eso está clarísimo desde hace 20 años en la Ley de Aguas Nacionales, está claro. Pero también hay que recordar que el agua es una palanca de desarrollo económico para el sector productivo y también tiene que tener esa certeza del agua. Entonces, ahí estamos insistiendo mucho en nuestros compromisos. ¿Cuáles son los riesgos de no hacer nada en esta administración o de empezar sin hacer nada? Gravísimo, gravísimo, porque recordemos que el tema de infraestructura hídrica es un tema de seguridad nacional, es fundamental, tanto para la población como para los demás usos. Entonces, si no se le invierte este recurso, podemos tener un caos, podemos llegar a día cero en muchos de los estados o ciudades importantes. Recordemos que el problema es nuestro crecimiento poblacional, el desarrollo, la migración de las zonas rurales a las zonas urbanas. El agua es más o menos la misma, quizá un poco menos, pero no, la población es mucho más, la demanda es mucho más que la oferta. Lo que creemos nosotros es que sí se debe dar prioridad, por eso insistimos que la gestión del agua en México debe ser una prioridad en la agenda pública del próximo año y sí existe un gran riesgo. Busquemos otras alternativas en las cuales la participación del sector privado, como en muchos otros países, a través de las acciones público-privadas. Hay proyectos en este momento, Alberto, que están funcionando de esa manera, como la tratadora o la planta de tratamiento de Atotonilco está funcionando bajo un esquema de acciones público-privadas de manera muy exitosa y otros proyectos más. En campaña, la doctora Sheinbaum había dicho que hay la disposición de abrirlo al sector privado. El próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, lo hemos escuchado estos días, con una gran apertura para hacer ese tipo de cosas. Ese es el camino, no hay otro. Si siempre queremos tener un desarrollo con recursos fiscales, esto va a ser imposible. Ahora, digamos, ¿de qué partimos? Porque finalmente, como no se ha hecho nada, hay un gran dispendio de agua, Raúl. En la parte agrícola, ¿cuánto se tira de agua continuamente? Precisamente porque no solo no se han hecho inversiones, tampoco se ha hecho una campaña, no se hacen campañas, es un tema olvidado. En las ciudades tú ves, por ejemplo, luego a las muchachas, ahí por donde yo vivo, tirando el agua en el cemento, ¿no? Regando el cemento. Sí. Eso es un absurdo. ¿Qué tenemos que hacer y cuánto se desperdicia de agua? Sin duda. Has tocado un punto clave, le has dado en el clavo. Nosotros estamos buscando las soluciones enfocados en los usos del agua. Tú lo has dicho muy bien, el sector primario consume el 76% del agua de este país, pero no solamente consume esa cantidad, sino que es ineficiente en un 60%, 65%. ¿Por qué? No tiene la culpa ese sector tan importante del país, el que nos da la alimentación, la cadena alimentaria. El problema es que no hay en esta administración, eliminaron todos los programas de apoyo, de tecnificación del campo, de uso suficiente del agua. Creemos nosotros que ahora con Julio Verdeguer se van a reincorporar, entonces eso va a ayudar mucho. Por otro lado, el público urbano, lo que tú dices, el tema de tener una mayor conciencia en el consumo doméstico. Por un lado, el pagar realmente el agua. Hay un tema de subsidios cruzados que hay que revisar, donde se subsidia a quien no lo necesita. Y evidentemente hay un tema pues muy confuso en donde no hay una cultura del cuidado y uso sustentable del agua, no se valora el agua porque no te cuesta, cuesta muy poco. Hay una política en la mayoría de los estados que no te pueden cortar el agua por falta de pago. Y eso es increíble. Entonces tenemos que hacer un llamado también a la población. Y por otro lado, lo importante es mejores prácticas en el campo.
En el campo, aparte de la tecnificación del campo, tecnificación del riego, que existe riego por goteo, riego por aspersión, que ya la doctora Sheinbaum lo ha mencionado, también que existan un tema de reconversión productiva. ¿Qué quiere decir? Y eso Julio Verdaguer también ya lo ha dicho, que no se siembre lo que se debe de sembrar en cualquier lado por costumbre, por añadidura, por inercia, sino que se busquen las vocaciones económicas regionales en cuanto a esto para ver dónde se puede sembrar mejor maíz, dónde se pueden sembrar cultivos más rentables. Hemos puesto muchos ejemplos y casos de éxito de Ahora, esto. Raúl, en el caso de la industria, ¿qué tanto se desperdicia, qué tanto aprovecha, qué tan bien o qué tan mal estamos? La industria, a pesar de que mucha gente cree de manera equivocada, la industria es la que menos consume. Solo consume el 5% del total del agua. Pero no solo es la que menos consume, es la que es más eficiente en el consumo del agua, es la que tiene mejores prácticas a nivel internacional, es la que es más solidaria en el momento, como lo vimos en Monterrey, cuando hubo ese problema. La industria fue la que cedió voluntariamente volúmenes de agua. La industria es la que la paga y paga bien el agua en la tarifa y es la que tiene esos esquemas de uso eficiente, de competitividad. Debemos sentirnos orgullosos, Alberto, que una industria mexicana como la industria cervecera es la que tiene estándares internacionales a nivel global de mayor eficiencia de litro por cerveza producida en relación al agua. Es 1.8 litros de agua por uno de cerveza, cuando hace unos pocos años, 10 años quizá, eran 8 o 10 litros. Imagínate lo que se ha hecho eficiente. Igual la industria refresquera y otras más. La industria está aportando mucho en ese sentido y creo que debemos de incorporar buenas prácticas que tienen ellos. Pero supongo que se puede hacer más, ¿no? Sobre Mucho todo más. en el tema de tratamientos de agua y Sin demás, duda, ¿no? regeneración, tratamiento, se está hablando ya inclusive de potabilización de aguas pluviales, hay muchas cosas, se está hablando ya, hay casos, por ejemplo, del gobierno de Tamaulipas, donde ya van a incorporar desaladoras que van a traer desde Dubái con inconversiones público-privadas para dar agua. Recordemos, mucha gente que nos está viendo quizá dice, oye, pues Raúl y Alberto están hablando de un problema que ya no existe porque ya está lloviendo, ahora nuestro problema es a la inversa. Recordemos que nuestros mantos, nuestras aguas superficiales, las presas, los ríos, los arroyos, las aguas profundas que son los mantos acuíferos, estuvieron muy dañados, prácticamente Se sobreexplotados, secaron. Entonces, estas lluvias están ayudando, pero temo decir que no será suficiente, Alberto. Sí, o sea, el nivel de las presas a lo mejor no llega al nivel que se tuvieron hace algunos años No, después de la temporada de lluvias, ¿no, así es, Raúl? no está llegando, no va a llegar ni siquiera el 60-70% de lo que tuvo hace 1 o 2 años. Pero bueno, ya es una gran ventaja. Hay casos excepcionales como Monterrey, que estamos viendo que ya están a 90%, pero hay otras que están prácticamente secas. Bienvenidas estas lluvias, pero El tema del no. Cutzamala, El que tema está del importante Cutzamala, para el el Valle de Cutzamala México, tenemos un ¿no? gran problema, ahorita trae 32%. Fíjate. O sea, cuando en estos tiempos traía 70%. Entonces, sí hay un riesgo, no hay que bajar la guardia, hay que seguir haciendo este tipo de cosas y agradecer a ustedes, los medios de comunicación, por tener este tema de manera permanente. No es un tema cíclico, es un tema permanente. Gracias, Raúl. Te agradezco mucho, como siempre. Al Fue un contrario, placer. Tema gracias. importantísimo, tema estratégico. Sin duda. Gracias, Raúl. Gracias a ti. Buenas Julio. noches. Buenas noches. Sí, desde hace tiempo se podría anticipar que el agua se convertiría en un obstáculo grave, máxime que buena parte de nuestro territorio es semidesértico. Además está el cambio climático. Como quiera, es un tema que no podrá quedar de lado por los riesgos incluso sociales que puede significar la carencia de agua en muchas partes del país. Lo invito la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres, nombres y nombres. Hasta la próxima.